2020 urtean, Zinemaldia 70 historia posible guztiak programaren esparruan, Kutxa Fundazioak eta Donostia Zinemaldiak lankidetza hitzarmen bat sinatu genuen. Zinemaldiko argazki artxiboa berreskuratu, kontserbatu, katalogatu eta ezagutarazteko asmoz. Elkarlan hori Kutxa Fundazioaren lan ildo garrantzitsu batean txertatzen da. Hain zuzen ere, Gipuzkoako argazki ondare dokumentala kontserbatzeko ildoan. Gipuzkoako memoria bisuala berreskuratzeko eta zaintzeko konpromiso hori, Kutxa Fundazioaren fototekaren bitartez gauzatzen da. 2023an mende erdia beteko duen gure argazki artxiboaren bitartez. Gaur egun, 30 bat argazki funtz eta argazki bilduma ditugu, eta 1.800.000 argazki objektu inguru dauzkagu. Altxorra gure eskutan egonda, Gipuzkoako irudien bitartez memoria gordetzea da gure helburu nagusia. Donostia Zinemaldia 9 egunetan irailean Donostian antolatzen den zinema jaialdi bat da. Baina horretaz gain, urte guztian zehar ere lan egiten duen instituzio bat da, formakuntza, proiektuen garapena eta zinemaren inguruko ikerketa bultzatzen duen instituzioa. Ideia horri helduta, sortu genuen duela 2 urte, Z375 edo urte osoko zinemaldiaren arloa. Besteak beste, Z350 historia posible guztiak ikerketa proiektua dugu arlo horretan. Z350 proiektuaren xedea honakoa da. 1953 urtetik, zinemaldiaren artxibo historikoan gortetako funts dokumentalak zaharberritzea, katalogatzea eta gizarteratzea. Besteak beste, gutunak, kartelak, prentsa-artxiboa, aldizkariak, liburuak eta argazkiak gordetzen, zaintzen eta sailkatzen ditugu bertan. 3 urte hauetan guztion ondasuna den ondare honi iraupena bermatuko duen kontserbazio neurriak hartu ditugu, etorkizuneko belaunaldien gozamenerako. Entre las fotografías recuperadas tenemos 2 tipos de imágenes. Las provenientes de negativos, que proceden principalmente de la fototeca de Kutxa Fundazioa, y las positivas, es decir, las fotografías reveladas en papel que descansaban en el archivo del festival. De entre todas ellas, son un total de 60.000 imágenes, hemos elegido 2 fotos que cuentan 2 historias importantes en el devenir del festival. La primera fotografía que hemos elegido procede de uno de los negativos de la fototeca y lleva la firma de Arturo Delgado. Está tomada el 10 de julio de 1968 en el Cine Astoria. A partir de 1936 y durante casi 4 décadas, la dictadura asumió la fotografía como en otros tantos espacios de la vida en una época gris, sobre todo marcada por la censura. Posteriormente, en los años 60, las nuevas generaciones de fotógrafos, influenciados por las diferentes corrientes que llegaban de Europa, intentaron dar otra visión que no fuera la del régimen. Arturo Delgado fue uno de esos fotógrafos. De formación autodidacta, empezó a colaborar con La Voz de España a comienzos de los años 50. Arturo Delgado era un apasionado del deporte rural y dejó cientos de negativos de pruebas de aizkolaris y arrajatzaies, pero también estuvo vinculado con el mundo de la cultura. Entre sus fotografías más icónicas destacan las de la inauguración de la exposición del Grupo Gaur en 1966. Es impresionante la imagen suya de las regatas de traineras que aparece en la película Malur, dirigida por Néstor Basterrechea y Fernando Larroquer, y que fue estrenada en el Zinemaldia en 1968. Arturo Delgado estaba allí, en el Astoria, y esta fotografía nos transporta a uno de los momentos política y cinematográficamente más interesantes del Festival de San Sebastián bajo el franquismo. No es un detalle menor que la foto esté tomada en el Astoria. Desde 1963, en esta sala se hacían segundos pases de los estrenos de sección oficial. A diferencia de los estrenos de gala en el Teatro Victoria Eugenia, estas sesiones tenían precios más populares y significaron una tímida apertura en un festival que por lo demás era profundamente clasista. El pase de Amalur, de hecho, fue un acontecimiento político que congregó a buena parte de la intelectualidad vasca antifranquista. En primera fila distinguimos, por ejemplo, al artista Jorge Oteiza y a Itziar Carreño. Arturo Delgado tiene en sus fotos una mirada crítica. Su estética no está tan encorsetada por los cánones de la fotografía documental de la época en el Estado. Utilizaba películas muy rápidas para poder moverse con soltura. Algunas de sus fotografías se publicaron de forma anónima en la prensa europea y americana y en la clandestina de la época. Esto le provocó alguna detención. Esta foto de Arturo Delgado funciona, de hecho, como el contracampo del testimonio de Pello Aldazábal,
quien años después se convertiría en el primer director de Filmoteca Vasca y que asistió a esta sesión como proyeccionista. Su testimonio nos dice así: cuando entraba a la sala, observaba que había algunas personas en los pasillos. Luego me enteré de que eran policías de paisano. En determinadas secuencias, el público irrumpía en aplausos, y en una secuencia en la que aparecía de espaldas un guardia civil hubo más de un silbido. Todo el público se puso de pie cantando mientras dimos la totalidad de las luces a la sala, cosa que en muy contadas ocasiones se hacía. La ovación fue impresionante, duró largo tiempo. Parecía que Basterrechea quería hablar, no pudo. Levantó los brazos en alto e inmediatamente llevó sus manos al rostro para taparlo. Estaban emocionados, y estoy seguro de que soltaron alguna lágrima, como muchos espectadores, como nosotros en la cabina. Si hablamos de la conservación de negativos, los del Cinema al Día corresponden a una época en la que convivieron películas hechas con dos plásticos diferentes. Por un lado, las de acetato de celulosa, un material químicamente muy inestable, y por otro las de poliéster, mucho más resistentes y perdurables que las primeras. Los materiales que integran estas fotografías interaccionan con los elementos del entorno de manera distinta, lo que puede desencadenar una serie de procesos de degradación irreversibles, como el síndrome del vinagre de la película de acetato, que acaba destruyendo por completo el negativo. La velocidad en la que se desencadenan estos procesos depende en alto grado de las condiciones de temperatura y humedad del espacio de almacenamiento. Elementos como el polvo o la suciedad acumulados también pueden ocasionar abrasiones y marcas durante la manipulación de los originales y crean un ambiente propicio para la proliferación de microorganismos que se alimentan de gelatina. La inspección se realiza bajo diferentes fuentes de luz y empleando un microscopio digital. Todos los tratamientos de conservación y acondicionamiento que se plantean van encaminados a frenar o retardar el deterioro de las fotografías. En primer lugar, se realiza una limpieza mecánica con una pera de aire o un pincel suave y se valora la necesidad de realizar intervenciones más específicas como la desinfección o la estabilización mecánica. Después se acondicionan en materiales de guarda adecuados como fundas de papel de algodón o de plásticos inertes y estables a largo plazo. A este sistema de protección primario se añade un segundo, consistente en una caja o un archivador de anillas hechos con cartón de pH neutro y libre de impurezas que puedan interferir con los materiales. Finalmente, las cajas se instalan en los estantes del depósito climatizado de la fototeca, que las mantiene en unas condiciones constantes de 18 grados y un 40% de humedad relativa. Este también cuenta con un sistema de ventilación y filtración de aire para evitar la entrada de contaminantes atmosféricos. El fondo fotográfico conservado en el archivo del Cinema al Día está integrado por unos 55.000 objetos fechados entre 1953 y 2008. Casi todas las fotografías son copias positivas de las que no existen negativos. En términos generales, las fotografías se encuentran en un estado de conservación aceptable. Muchos de los daños y deterioros que presentan las copias se deben a su sistema de almacenaje. Copias conservadas en álbum, sobre páginas adhesivas o adheridas a una hoja de papel y copias sueltas conservadas dentro de diferentes sobres y cajas. El mal almacenamiento y manipulación ha propiciado deterioros como suciedad, manchas, desprendimiento de partes de la emulsión, pérdida de soporte, abrasiones, arrugas, pliegues y dobleces, desgarros o bordes exfoliados. Trabajar con copias reveladas en papel precisa de una metodología diferente a las medidas que exige la conservación de un negativo. Tras documentar su estado e identificar los deterioros que presentan, se lleva a cabo una conservación curativa en la que se realiza una limpieza mecánica y, en caso de infecciones graves, se realiza una desinfección. El tratamiento aplicado a las copias conservadas en álbumes se basa en desmontar los álbumes y retirar las fotografías. Siguiendo el criterio de la mínima intervención, las fotografías adheridas sobre papel no se separan de su soporte secundario. Y tras los tratamientos, las copias se colocan en fundas individuales de papel de algodón o de plásticos inertes y estables a largo plazo y se instalan en cajas de cartón o archivadores de anillas libres de ácido e impurezas y sin adhesivo. Por último, las cajas se instalan en los estantes del depósito climatizado de Filmoteca Vasca. La segunda fotografía que hemos elegido es una instantánea en la que aparecen José Luis Pérez Ocaña y Pierre Clementi. Presenta una escena clásica en la historia fotográfica del festival, la entrada de dos artistas en la alfombra roja.
Está tomada en 1979 por alguno de los fotógrafos o fotógrafas del estudio Fotocar. Fotocarte era un comercio fotográfico muy conocido en Donostia. Desde 1916 y de la mano de Ricardo Martín comenzó su andadura. Una vez acabada la Guerra Civil en 1939, tuvo que cambiar el nombre por el de Fotocar. Cualquier acontecimiento social quedaba retratado y sus escaparates acogieron durante 75 años la vida donostiarra. Desde los inicios de Cinema al Día en 1953, los escaparates de Fotocar fueron un punto de aglomeración de curiosos y aficionados al cine. Estamos en el año 79 y cada detalle de esta escena nos habla del momento de transformación, tensión y ruptura que estaba viviendo la sociedad vasca y con ella el propio festival. En el panfleto que lleva en su mano Clementí distinguimos el emblema de las gestoras pro amnistía y podemos imaginar su encuentro con los activistas que con total seguridad se manifestaban a las puertas del teatro. Pero sobre todo, asistimos al cruce de miradas entre Ocaña y las floristas encargadas de prender una flor en la solapa de los caballeros que entraban al foyer. En este instante congelado se está derrumbando todo un sistema de clasificación de género por la vía de la acción directa. El gesto de Ocaña es profundamente político, como lo eran todas sus acciones. En 1979, con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social parcialmente vigente, la disidencia sexual significaba jugarse la vida, literalmente. Pocos meses antes de que se tomara esta foto, un policía nacional asesinó en Errentería al travesti Francis, un crimen que desencadenó una oleada de protestas masivas. Por otra parte, como si fuera una prefiguración, en el segundo plano de la imagen distinguimos a dos personas que acabarán jugando un papel importantísimo en el Cinema al Día. Diego Galán, que en 1985 será nombrado director del certamen, y cámara en mano, Isabel Azcárate, que a lo largo de los 80 se convertirá en una de las fotógrafas más emblemáticas de la historia del festival, autora, entre muchas otras, de las icónicas fotos de Betty Davis. La digitalización tiene que recoger toda la información posible, el objeto, no la imagen. En la digitalización como objeto se recoge información relevante, el tipo de película, las anotaciones, los modos de revelado que dan luz a una época y también el modo de trabajar de un fotógrafo o fotógrafa. Durante la digitalización se suelen tomar fotografías testimoniales para documentar el proceso, así como detalles del estado de conservación de los objetos. En la última fase se generan diferentes formatos de archivo. Un máster para la preservación en RAW, es decir, un archivo en bruto de máxima calidad y que no se modifica. Se genera también un archivo máster de producción en TIFF, archivo donde recurrir cuando se necesita la imagen para una publicación. En el formato para la difusión se realiza un trabajo básico de mejora de imagen. A diferencia de la versión máster, es una versión interpretada, donde prevalece la imagen y lo icónico sobre lo material. Esta versión se genera en JPG, para poder ser subida a la web de Cinema al Día. Los aspectos técnicos que conforman la copia, la tipología del papel, marcas de laboratorio, fabricantes, notas manuscritas, marcas de encuadre o medidas de ampliación nos sirven de herramientas de identificación. Las fotografías se han ordenado siguiendo la numeración escrita en su reverso, reconstruyendo la cronología de cada reportaje. En el caso de los contactos sin fecha, se ha llevado a cabo una labor de identificación fotografía a fotografía para determinar su pertenencia a los distintos reportajes. Con este método se ha conseguido identificar un 90% de los materiales no fechados y se han detectado y corregido errores en dataciones anteriores. Además de la información que nos aporta la propia copia, ha sido la combinación con otras herramientas, como la revista del festival y distintas publicaciones, lo que nos ha permitido completar información relacionada con su descripción física, contexto y contenido. Funtsezkoa iruditzen zaigu herritarrek gure artxibotan sartzeko aukera izatea. Bai ikertzaileek, bai jendeak oro har, erabili ahal izan dizaten. Herritarrak gure ondarera hurbiltzea funtsezkoa da ondare hori ezagutu eta baloratu dezaten. Eta aurten, Zinemaldiaren 70. urteurrena dela eta proiektuaren lehen fasea bukatu berri dugu eta webgune bat sortu dugu gure artxiboak gizartearekin partekatzeko. Webgune berri hau, artxiboaren leiho publiko nagusi bihurtu nahi dugu. Hemendik aurrera, edozein pertsonak online kontsultatu ahal izango ditu, digitalizatutako 4.000 dokumentu. Besteak beste, 3.000 argazki inguru, gehienak argitaragabeak, Zinemaldiaren egunkari ofizialak eta kartelen bilduma osoa. Argazki erakusketa virtualak eta Elias Kerejeta Zine Eskolako ikerlari taldeek egindako lanak ere bilduko dira webgunean.
eta horrez gain, 27.000 erreferentzia biltzen dituen katalogo bat ere eskuragarri egongo da, eta ikerlariek eta profesionalek material horiek aurrez aurre kontsultatu ahalko dituzte baimena eskatuta. Z70 historia posible guztiak proiektuaren helburu nagusia, artxibo bizi bat sortzea da. Hala, gogoeta eta eztabaidarako gune bat eratuko da, zinemaldiaren iraganari, orainari eta etorkizunari buruz pentsamendu, ikerketa eta sorkuntza garaikidearekin kritikoak diren elkarrizketara irekita egongo dena.